A abrir nuestras Biblias en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 es nuestro texto en esta mañana. Hoy vamos a ver en esta mañana la batalla contra Ai. La batalla que se llevó a cabo después de la batalla de Jericó. Proverbios 28:13. ¿Lo tienen? Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a leerlo entonces todos juntos, comenzando por la cita. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Nuevamente, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en esta mañana la batalla contra Ai. Y vamos a ir al libro de Jueces capítulo 7. Y vamos a tener ahí en esta mañana nuestra lección. Estamos viendo que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Lo sacó con mano fuerte, lo llevó, lo hizo atravesar por un desierto espantoso y lo llevó entonces a Canaán. Ellos tuvieron que cruzar el Jordán, ellos tuvieron que entrar a la tierra que fluía leche y miel, pero tenían que poseerla, tenían que ir avanzando, conquistando, teniendo batallas en contra de los pueblos que ahí habitaban. Por los que no han estado, estamos viendo que los pueblos que habitaban en Canaán, ¿verdad?, eran enemigos de Israel y tenían que ser vencidos, tenían que ser derrotados, tenían que ser sacados de la tierra y tenían el pueblo de Israel que ir conquistando. Entonces, vamos ahí, les dije Josué, es Josué, perdón. Jueces, por favor, vayamos ahí. Jueces, capítulo 7. Perdón. La otra vez era Jueces y ahora es Josué, ¿verdad? Mi error. La otra vez estaba diciendo Jueces y ahora estoy diciendo. Ok, estamos en Josué, ¿sí? En Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. ¿Sí? Y vamos a leer en el versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y dijeronle: no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres y siguieronlos desde la puerta hasta Sebarín y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Hasta ahí. Entonces vamos a ver la batalla en Ai. Primero vamos a ver, y aquí nos indica que en estos versículos que leímos no es la victoria sobre Ai, es la derrota en Ai, ¿sí? Entonces vamos a ver, hermanos, ¿qué sucede? Hemos visto las diferentes batallas del pueblo de Israel. Si nosotros regresamos y vamos a ir ahí, vamos a leer entonces
su batalla anterior. La batalla anterior que tiene, y creo son los 4 puntos, hermana Dianita. Vamos a ver 4 cosas en esta historia. Vamos a ver primeramente su batalla anterior, que la encontramos en Jericó y lo encontramos en Josué capítulo 6, versículo 1. ¿Está bien? Vamos a leer. Dice, pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con todos sus varones de guerra. ¿Está bien? Entonces, como vimos la anterior historia, vimos que el Señor les dio victoria al pueblo de Israel sobre Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad bien cerrada, ¿sí? Con una estrategia de guerra, ¿verdad? Con una estrategia de vigilancia que veíamos que era imposible que el pueblo de Israel pudiera conquistar, pudiera pelear y vencer a Jericó, ¿sí? Pero vemos que el Señor le dice, mas Jehová le dijo a Josué, mira que yo te he entregado a esta ciudad en tu mano. Y vimos entonces cómo ellos ganaron esta batalla. Vimos que el pueblo de Israel solamente dio un día una vuelta en silencio, ¿sí? Primero los guerreros, después el arca, después los principales y después el pueblo, ¿sí? Y en el último día ellos dieron 7 vueltas, de tal manera que después de que dieron vueltas ellos dieron grita, ¿sí? Sonaron las trompetas, los cuernos de carnero y los muros que cayeron. Y veíamos, y entonces lo único que el pueblo hizo fue caminar delante de sí y pelear en contra de toda la ciudad, ¿verdad? Y pelear. Entonces vemos que ahí no hay fuerza, no hay estrategia, no hay número que haya hecho que el pueblo de Israel haya tenido la victoria sobre Jericó. Sino vimos en esa ocasión en la lección el poder de Dios, ¿verdad? Para derribar esos muros tan anchos, tan altos y poderles dar la victoria, ¿sí? Entonces vemos aquí que Israel viene de una victoria contra Jericó. Tuvimos la victoria, ¿verdad? Vencimos Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad bien protegida, y tuvimos la victoria. Aquí, hermanos, tenemos que ver que al principio el pueblo de Israel, como a veces nos pasa a nosotros, el pueblo de Israel primero dio gloria a Dios y reconocimiento por esta victoria, pero después empezó a tomarse esa victoria para sí, como algo que ellos hubieran hecho. ¿Por qué lo digo? Porque vemos la siguiente situación, ¿verdad? Dice que cuando ellos vienen a su siguiente batalla, que es en Ai, donde estamos en el 7, regresemos ahí, ¿sí, hermanos? ¿Qué pasa? En el versículo 3 dice, y volviendo a Josué dijéronle, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Vieron a la ciudad de Ai como algo pequeño, como algo insignificante, como algo que no merecía gran esfuerzo, mayor trabajo, ¿verdad? Y dijo, no fatigues a todo el pueblo. No fatigues a todo el pueblo, unos pocos pueden vencerlo. ¿Sí? Se olvidaron de que la batalla anterior la había ganado Jehová de los ejércitos y no ellos. ¿Sí? Se habían olvidado de que Dios había sido el que había dado la victoria sobre Jericó. De tal manera, hermanos, que cuando vemos aquí las palabras de los espías, ¿verdad? Ellos están confiando en sí mismos. Dicen, no mandes a tantos hombres, manda 2,000 o 3,000, con eso es suficiente. Tú puedes vencer a que, se les había olvidado que era Dios el que les había prometido desde el principio, porque sí lo vimos anteriormente, que el Señor les dijo, ve, entra a poseer la tierra y yo te daré a ti, que todos los pueblos de esta tierra, el Señor Jehová dijo, yo te lo daré. Y en otros versículos le dice, todo lo que tienes que hacer es de guardar el pacto, ¿se acuerdan?
guardar los mandamientos, o sea, obedecer, y yo te los voy a dar en tus manos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el pueblo de Israel empezó a pensar a través de la opinión de los espías que ellos podían ganar esta batalla. Entonces, ellos tuvieron en poco la batalla con Ai, ¿sí? Oh, sí, ya pasamos de este problema tan grande, ¿verdad? Y salimos bien, pues en esto que es menor yo lo puedo solucionar. Es una de las cosas que nos pasan a nosotros como cristianos. Cuando tenemos grandes situaciones, grandes problemas, cuando tenemos grandes dificultades, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es orar, ayunar, levantarnos en la madrugada para orar, ¿verdad? Leemos más la palabra, buscando el consejo, ¿sí? Hacemos un esfuerzo de buscar a Dios porque sabemos que lo que estamos enfrentando, lo que estamos pasando es algo grande, ¿sí? Que es una fortaleza, que es una gran fortaleza, que es una situación grande. Y cuando nosotros vemos una situación y nosotros nos sentimos limitados, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es eso, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, pero cuando nosotros buscamos a Dios, nos estamos poniendo, de acuerdo con Dios y nos estamos metiendo en su voluntad, porque para eso ayunamos, ¿verdad, hermanos? Cuando tenemos un problema grande, cuando tenemos una dificultad imposible, cuando algo nos resulta para nosotros dificultoso, ¿verdad? Oramos, ayunamos, lo mencionaba ahorita, y lo hacemos no para obligar a Dios a responder como nosotros queremos, sino porque queremos la victoria en esa situación. Entonces nos ponemos de acuerdo con Dios, entramos en su voluntad. ¿Y qué hace Dios? Él obra en favor nuestro. Amén. Porque nos estamos humillando, porque estamos orando, porque estamos buscando su rostro. Amén. Porque hay arrepentimiento en nosotros. Y entonces, como estamos haciendo lo correcto, Dios nos da la victoria. Amén. Dios nos da la victoria. De repente sucede un milagro. De repente la situación se soluciona. Y eso que no tenía una salida, eso que estaba complicado, ¿verdad? Que nosotros no podíamos resolver, Dios lo hace por nosotros. Pero cometemos el error que hizo Israel. Cuando son otro tipo de situaciones, no consultar y no buscar a Dios de la misma manera. Ahí decimos, ay, ahí hay gente que hasta lo dice, ¿para qué molesta a Dios si esto yo lo puedo arreglar? No, nada más hay que decir o hay que hacer y se soluciona. Y cuando Dios quiere trabajar con nosotros, que es con todos, porque estamos en este camino de crecimiento y de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, como Dios quiere enseñarnos, hermanos, ¿qué pasa? Se complican más las cosas, ¿sí? En lugar de que se solucione, hablamos, dijimos, y era algo insignificante, no era difícil, y se hizo un problemón, ¿sí? Se hizo un problemón, ¿por qué? Porque nosotros pecamos contra Dios confiando que nosotros podemos tener la victoria en las batallas, ¿sí? Porque nos confiamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de decir, no es necesario, entonces ahorita que ore, ya sé cuál es la solución. No es necesario que me pase una madrugada orando, está fácil de arreglar la cosa, ¿sí? Y muchas veces, en lugar de tener victoria, somos derrotados por las situaciones. Viene dolor, viene aflicción, porque vienen estas situaciones donde no hemos tomado en cuenta a Dios. ¿Sí? No hemos tomado en cuenta a Dios y entonces nos equivocamos, nos confiamos. Entonces ellos tuvieron confianza propia, ¿sí? Ellos tuvieron una confianza propia, que suban, ¿verdad? Que suban unos pocos. Es una ciudad pequeñita, ¿sí? Son unos poquitos, es un pueblito, ¿verdad? Jericó, no, sí, Jericó era una ciudad grande, ¿verdad? Y a veces actuamos así, no, esta es cosa pequeña, yo lo soluciono. ¿Para qué pido un consejo? ¿Para qué más? No, yo no. Cuando sea un problema grande, entonces ahí sí. Y es un error. Es un error que cometemos y que nos va a traer dolor, nos va a traer aflicción. Dice lo que leíamos ahí, ¿verdad? Que ellos subieron, hicieron caso a la voz de los espías
Y entonces dice, y subieron allá, en el versículo 4, estamos en Josué capítulo 7, versículo 5. 4 y 5 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000. No eran pocos, ¿o sí? No fueron 500, ¿sí? No fueron como con Gedeón 300. Eran 3,000, o sea, sí eran bastantes, ¿sí? 3,000 dice, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai le hirieron de ellos 36 hombres. ¿Sí dice 36? Sí, también les hirieron pocos. Y siguiéronlos. A 3,000 hombres los persiguieron. Un pueblito chiquito. ¿Sí? Un pueblito chiquito los persiguió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se confiaron. Dice la palabra, dice en Proverbios, no estribes en tu propia ¿qué? Prudencia, no te confíes de tu prudencia, no te confíes de tu capacidad, no te confíes de tu sabiduría. ¿Sí? Confía en Dios, busca el consejo de Dios. Y vemos aquí entonces, ahí encontramos, dice que ellos regresaron. ¿Y cómo regresó el pueblo de Israel? ¿Animado? No, en el versículo 5 nos dice, por lo cual se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. O sea, regresaron desanimados, desalentados, derrotados, fracasados, sin ganas de seguir, de volver a salir a la batalla. Pues un pueblito chiquito los había hecho retroceder. ¿Sí? Y nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones y lejos de regresar con victoria, sales de esa situación, salgo de esa situación desalentado, desanimado, fracasado. ¿Sí? O volverlo a intentar, ya no. ¿Verdad? Ya a veces decimos, no, ya no lo voy a intentar, ya no voy a tratar de arreglar esa situación, ya ese problema mejor que siga así. Porque dice que el corazón del pueblo se disolvió a causa de que el pueblo pequeño los había enfrentado para pelear. Entonces, ellos pecaron de confiar en sí mismos. Ellos, hermanos, vinieron a tener derrota delante de Ai porque ellos confiaron en sí mismos, en su fuerza. Número 3, ellos no consultaron a Dios. ¿Sí, hermanos? Vemos otras batallas del pueblo de Israel donde el líder, ¿verdad? Iba y consultaba a Dios. ¿Quién irá a la batalla, verdad? Decía, Judá, que Judá vaya adelante. Señor, ¿nos vas a dar la victoria en esta batalla? ¿Nos vas a dar la victoria? ¿Vas a entregar a nuestros enemigos en nuestra mano? ¿Verdad? Y el Señor le decía sí o no. ¿Por qué le decía que no? No, porque el pueblo se tiene que santificar, se tiene que preparar, ¿verdad? Pero cuando el pueblo estaba listo, le decía, sube, yo te los voy a entregar en tu mano. ¿Sí, hermanos? Pero aquí encontramos, hermanos, que Josué, que ninguno del pueblo consultó a Dios. No consultaron a Dios. Oh, no, pues si acabamos de venir de una batalla grande, en esta sí la hacemos. ¿Ah? Si Josué, hermanos, hubiera consultado al Señor, y la hermana Hicks dice, ¿verdad? Que si Josué hubiera consultado el Urim y el Tumim, ¿verdad? Hubiera visto, el Señor le hubiera dicho que había anatema entre el pueblo. ¿Sí? Que había anatema y que no les iba a dar la victoria, ¿verdad? Porque la semana pasada vimos eso, que antes de que el pueblo fuera a la guerra tenía que santificarse, ¿sí? Tenía que volver su corazón a Dios, de los dioses que habían adorado. Y después de haberse santificado y haberse arrepentido y salían a la batalla y Dios los entregaba en sus manos. Entonces no consultaron a Dios. Josué no consultó a Dios, dijo pues vamos a la batalla, este es un pueblo pequeño, y así se fueron sin consultar a Dios, siendo que dentro del pueblo había anatema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dios no iba a bendecir, Dios no iba a darle la victoria a un pueblo que estaba en pecado. ¿Sí? Dios no iba a entregar, aunque sea un pueblo pequeño, ¿verdad? Él permitió que fueran avergonzados
Él permitió que fueran derrotados, Él permitió que fueran perseguidos, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel derrotado volviera y entonces lo consultara. Porque vemos que eso fue lo que hizo Josué después. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Dios mío, ¿qué diré yo a Israel? ¿Ha vuelto de las espaldas delante de sus enemigos? Y vemos más adelante, en el 10. Bueno, solo uno vamos a brincar. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos verán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Sí? Ni seré con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Sí? ¿Ok? Solamente después de la derrota fue que Josué vino. Y con el dolor de la derrota, ¿alguno ha sentido el dolor de la derrota, la aflicción del fracaso? El dolor de no haber podido tener la victoria en las situaciones. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Josué? Vino al Señor y en lugar de decirle: Señor, ¿en qué hemos pecado? ¿Por qué no nos entregaste a nuestros enemigos en nuestras manos? Él le dice: Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Verdad? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué los había llevado el Señor? Yo le pregunto a usted. Para que pudieran conquistar la tierra de Canaán, para que pudieran estar en una tierra de bendición, pero tenían que pelear en contra de sus enemigos para vencerlos, pero con respecto a Dios, ellos tenían que guardar el pacto y ser obedientes. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, hermanos, no hemos llorado por el dolor del fracaso, por el dolor de la derrota? Porque dijimos: en esta situación yo voy a tener la victoria, en esta situación se va a arreglar, en este problema que yo tengo no me va a ir muy bien porque soy un hijo de Dios, ¿no? Mucha gente dice: declara, decreta, eres un hijo de Dios y todo te va a salir bien. Sí, si guardas el pacto y obedeces los mandamientos. ¿Sí, hermanos? De tal manera que hemos probado lo que se siente una derrota espiritual, emocional. En la vida diaria sabemos lo que sabe una derrota, lo que duele. Y ese era el sentir de Josué, pero en lugar de decir: Señor, ¿en qué he fallado?, culpó a Dios. ¿Para eso nos trajiste? Miren cuántos años Josué, ¿verdad? De Josué no habían salido estas palabras, porque todo el desierto el pueblo de Israel se la pasó quejándose. Para esto nos hiciste salir de Egipto. ¿Y Josué qué hacía? Él se mantenía fiel. Por eso de todos los que salieron de Egipto, él y otros compañeros entraron para poseer la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque fueron fieles, leales a Dios, porque le creyeron a la promesa y entonces ellos entraron a la tierra prometida. Pero estando aquí, ¿verdad?, le salió también a Josué. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos avanzar mucho en nuestro caminar espiritual y pasar muy buenas situaciones, varias pruebas, pasarlas bien, pero si nos descuidamos podemos cometer el mismo error. ¿Verdad? Tal vez usted y yo le hemos dado gracias a Dios en muchas cosas, pero no quiere decir que nos podemos confiar de que ya en todo vamos a dar. Tenemos que estar alerta.
de poder tener la actitud correcta delante de las situaciones y delante de Dios, para no pecar contra el Señor. Josué, hermanos, Josué, ¿quién era Josué? ¿Sí? Oh, Josué era un hombre de Dios. Josué, cuando muere Moisés, lo es puesto como líder, porque Josué era un hombre que temía a Dios, tenía temor de Dios en su corazón y le había creído a Dios. Entonces, si Josué, ya en la tierra de Canaán, desconfió de Dios, ¿no podremos nosotros caer en el mismo error? Sí, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alerta de cuando viene la situación, no solamente actuar, sino pensar qué vamos a hacer. Porque, o sea, ¿para qué Dios permite la situación en nuestra vida? ¿Está bien? Entonces dice, en el 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Tenemos aquí entonces, ellos no consultaron a Dios, ellos sufren las consecuencias de su error, ¿sí? Ellos tienen esta derrota, este fracaso, porque ellos tuvieron en poco, ¿verdad?, al pueblo de Ai. Eso quiere decir, hermanos, que no podemos restarle importancia a la situación que viene a nuestra vida. No hay enemigo pequeño, ¿verdad? Dice un dicho por ahí, no hay enemigo pequeño, es enemigo. Y dice el libro de Cantares, ¿verdad? Hablando, dice, las zorras pequeñas echan a perder las vides. Y cuando el hermano nos ha predicado de este tema, nos dice, ¿verdad?, que las zorras, como son pequeñas, usan los pequeños huecos para entrar en las viñas y echarlas a perder, ¿sí? Las cosas más pequeñas. Entonces, hermanos, nosotros no podemos subestimar, ¿sí?, a las cosas pequeñas en nuestra vida. No podemos, hermanos, decir, ay, ya vencí tal pecado. Ay, este es un pecado chiquitito, ¿sí? Porque nos puede llevar al infierno, nos puede llevar a perder el rapto, ¿sí? No podemos decir, ya tuve una situación grande, esta sí la paso sin orar, porque si no estamos preparados para esa situación nos va a vencer y nos va a derrotar. Entonces, recuerda, hermanos, no debemos tener confianza en nosotros mismos, sino en Dios, quien es el que nos da victoria en todas las cosas. No podemos dejar de consultar a Dios aún en los mínimos detalles de nuestra vida. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y debemos considerar que ningún enemigo es pequeño. Tenemos que buscar a Dios y buscar su consejo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver en el versículo 11. La siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí. Dice, leemos en el versículo, permítame, 7, capítulo 7, versículo 1. Encontramos una palabra que aquí en la escritura nos menciona y en la diapositiva tenemos su significado. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. Ok, ¿qué significa esta palabra prevaricación? La palabra prevaricación tiene 3 palabras, ¿sí? Una es Maal, que significa traición. Otra que es Pesha, que significa revuelta. Y la revuelta puede ser nacional, moral o religiosa, ¿sí? Y también encontramos esta palabra que es Bagat, que significa cubrir con una prenda, o sea, esconder algo, y significa actuar encubiertamente, o sea, esconder, tapar las cosas con algo, ¿sí? Entonces dice que Israel había hecho, ¿qué? Prevaricación. Se había rebelado, había traicionado, había actuado encubiertamente en contra del mandamiento de que Dios les había dado. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios les dio? Regresemos a Josué, a la historia de Jericó.
en el capítulo 6, versículo 17. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieron en su casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová y venga al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo dio grita y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno delante de sí, y tomáronla. Y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, mozos, viejos, hasta los bueyes y las ovejas y asnos a filo de espada. Dios les dio un mandamiento en Jericó, algo que ellos tenían que obedecer. Les dijo, no van a tomar despojo de la ciudad. Cuando ellos libraban otras batallas, todos los bienes, ¿verdad? Cuando ellos vencían a los otros pueblos, ellos tomaban despojo, tomaban los bienes, los bueyes, las ovejas, el oro, la plata, los vestidos, ¿verdad? Y los tomaban para sí como recompensa, pudiéramos decirlo, para beneficio de ellos. Pero Dios fue específico a decirles al pueblo de Israel que de Jericó no iban a tomar nada. No sé si tengamos ahí el significado de la palabra anatema, ¿no? Porque a veces oímos la palabra anatema, pero hay un significado que nos puede ayudar a tener claridad. ¿No? Ok. Anatema significa, déjame ver si lo escribí. Anatema significa algo consagrado, ¿sí? En este caso, consagrado para Dios. Pero al mismo tiempo significa maldición. O sea, era algo consagrado para Dios que si se tomaba traía maldición. ¿Sí me explico? En ese sentido, anatema significa maldición. ¿Sí? Entonces, cuando dice no van a tomar del anatema, o sea, no van a tomar de las riquezas. Dice que el pueblo de Israel entró y mató a todos. ¿Por qué los mató, hermanos? Porque a veces leemos estas porciones, podemos decir, pero ¿por qué niños y todos los tuvieron que matar? Y a veces pudiéramos pensar que Dios es injusto, ¿sí? Pudiéramos decir, ¿cómo? Hasta los niños. Pero hemos aprendido que cuando el Señor le dijo a Abraham, lo puso ahí en la tierra de Canaán, le dijo, esta tierra le voy a dar a toda tu descendencia, pero antes va a ser esclavo. Pero mientras ellos son trabajados con 400 años de esclavitud, los pueblos que están en esta tierra van a ¿qué? A tener su tiempo de trabajo con Dios, de tal manera que estos pueblos van a llenar ¿qué? Su copa de iniquidad. En ese tiempo todos estos pueblos no se iban a arrepentir, no iban a buscar a Dios porque eran idólatras, porque eran pecadores, no se iban a arrepentir. Lo que iban a hacer era que llenar su copa de iniquidad, y cuando se llenara la copa de iniquidad, Israel iba a llegar para pelear con ellos y se iban a ser derrotados y destruidos. Pero Dios les dio 400 años que para volverse a esos pueblos. Pero como no había nada bueno más que pecado en ellos, tenían que ser derrotados, tenían que ser raídos de esa tierra, destruidos, porque ya habían llenado su copa de iniquidad. Nosotros podemos decir, ¿por qué Dios, verdad, no hace algo para que la gente mala se muera? ¿Verdad? La gente mala, ¿sí? La gente mala, ¿por qué? Hacen violan, roban, matan, hacen todo esto. ¿Y por qué siguen vivos? ¿Sabe por qué? Porque se está llenando su copa de iniquidad. Porque Dios les está dando tiempo de arrepentimiento. Pero si esa gente no se vuelve a Dios, o sea, va a venir el juicio sobre ellos. ¿Está claro? Entonces, por eso nosotros tenemos que arrepentirnos, por eso como cristianos tenemos que confesar nuestros pecados, porque de esa manera estamos
En lugar de llenar nuestra copa de iniquidad, la estamos llenando con arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el pueblo de Israel tenía que destruir todo lo que estaba en Jericó, todo. ¿Verdad? Que si había un borreguito gordito y bonito, nada, ahí lo tenían que dejar. O que si veían alguna túnica de púrpura o de algo bonito, lo tenían que dejar. Dice que destruyeron hombres, mujeres, animales, que le pusieron fuego a la ciudad. Solamente el oro y la plata tenía que ser tomado, y después de tener un proceso de santificación iba al tesoro de Jehová. ¿Sí? Pero todo lo demás no podían tomar. Pero dice aquí la escritura que uno, lo leímos, que uno, regresemos al versículo 11 del capítulo 7. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, o sea, tomaron de lo que Dios les dijo que no tomaran, ¿sí? Tomaron de lo que era consagrado para Dios y se lo llevaron a su casa, ¿sí? Entonces habían quebrantado el pacto. Todo el pueblo de Israel, hermanos, todo el pueblo de Israel había pecado. No. Vamos a leer ahí. En el versículo 18, capítulo 7, versículo 18. E hizo allegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y eso lo leímos también en el versículo 1 del capítulo 7. ¿Todo el pueblo había pecado? No. ¿Quién fue quien pecó, hermano? Acán. Acán pecó. Y por Acán, hermano, todo el pueblo de Israel fue derrotado. No, nada más dijeron, no, pues Acán pecó, pues que suba Acán entre los que van a la batalla y que muera ahí Acán. El pecado de Acán trajo destrucción, derrota para todo el pueblo de Israel. Y aquí hay un principio, hermanos, importante que tenemos que ver. El pecado que nosotros cometemos, hermanos, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a otros. Papá, mamá, que estamos aquí, ¿verdad? Las decisiones que tomamos, los pecados de los cuales no nos hemos arrepentido, de los pecados que guardamos, como vamos a ver ahorita aquí, afectan a nuestra familia. Los pecados que hay dentro de la congregación, que no se trabajan, que no se confiesan, afectan a la congregación. Somos una familia espiritual, ¿sí, hermanos? Y por eso muchas veces en nuestras vidas tenemos derrota, porque Dios nos dijo que no y nosotros lo hicimos. Dios nos dijo que no tomáramos del anatema, que no tomáramos, que no hiciéramos, que no desobedeciéramos, y lo hicimos. Y muchas veces, hermanos, las situaciones que vivimos en familia tienen que ver con esto. Que podemos decir, no, es que yo lo hice en el pasado, pero si no nos hemos arrepentido, eso va a traer maldición a nuestra familia. ¿Sí? Lo que tú haces como hijo trae maldición a tu familia también. Lo que tú haces como padre, como madre, afectamos a nuestra familia. Acán afectó a todo el pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que ver este principio en la palabra de Dios y tenemos que arrepentirnos. Dice aquí, pues han tomado del anatema y han hurtado. También han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y viendo la lección bíblica, la historia bíblica, dice que Acán fue a su tienda, rascó un hoyo en la tierra, metió el lingote de oro, metió el manto babilónico y lo cubrió con tierra. ¿Sí? Lo cubrió con tierra, lo escondió. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo un principio. Todo lo que nosotros hacemos afecta a los que están alrededor nuestro. ¿Sí? Tenemos que tener un arrepentimiento retrospectivo, nos ha dicho el pastor.
Tenemos que ver hacia atrás para ver en qué momento algo de lo que nosotros escogimos e hicimos en el pasado trae consecuencias hoy de derrota, de ruina a nuestra vida y a nuestra familia. Ay significa ruinas, significa un montón de piedras, significa escombro, significa tortuoso, significa cometer iniquidad. Entonces, ay significa ¿qué? Ruinas. ¿Por qué a veces hay familias que están en ruinas? Se está desmoronando sus relaciones de matrimonio, sus relaciones de familia, porque no hay bendición en las familias. Tenemos que ver atrás, porque lo que hoy vivimos es consecuencia de algo que escogimos, de algo que sembramos en el pasado. Vamos a Gálatas. Dice la Escritura, no pierda Josué, si todavía está ahí. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Está bien? Gálatas 6:7. Dice, no, ¿qué? No te engañes. Podemos estar todos los días de rodillas llorando como Josué, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pura derrota en mi casa? ¿Por qué pura necesidad? ¿Por qué pura escasez? ¿Por qué pura enfermedad? Podemos estar como Josué, pero podemos cambiar y podemos decirle, Señor, ¿en qué hay oculto? ¿Qué cosa del pasado hice que hoy ya no lo tengo presente, que ya no me acuerdo porque ya se sepultó en el inconsciente, en el subconsciente, pero que hoy, Señor, me está produciendo derrota? ¿Qué hay del pasado que yo haya sembrado mal, Señor? Porque me quiero arrepentir, porque no quiero vivir en ruinas, no quiero vivir en desgracia, en aflicción. Sabemos que Dios tiene tiempos de prueba para nosotros, pero cuando es algo constante en nosotros, algo constante, o sea, yo conozco familias, y se los digo con toda sinceridad, conozco familias que es una situación tras otra, una tras otra, pero no buscan a Dios, no se arrepienten de las cosas del pasado, siguen viviendo cosas que están equivocadas en su vida. Dios no les va a dar una victoria si no aprenden a reconocer dónde está el mal. ¿Sí? A veces decimos, ¿por qué no hay bendición en mi casa? Pues porque a lo mejor dice aquí, dice que han hurtado. Puede haber escasez económica a veces en nuestra casa, sí, porque a lo mejor en el pasado alguien ha robado. Y una vez una persona, la hermana Esparza, daba una predicación acerca del robo. Y decía, ¿verdad?, que quien ha robado tiene que arrepentirse y tiene que pagar con 4 tantos, ¿no? Y una persona se acercó a ella y le dijo, hermana, yo tengo una carga pesada porque yo cuando fui en Conversa, yo trabajé en cierto lugar, ¿sí? Y todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Se llevaba cosas del negocio. ¿Cómo le hago? Pues ya ni ha de existir donde yo trabajé, ¿no? Decía la hermana, pues haz más o menos un presupuesto de lo que te robaste y dalo de ofrenda para que puedas pagar esa deuda. Porque si no, no vas a tener bendición en tus finanzas. Porque no podemos robar y esperar tener bendición económica. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí dice, ¿verdad? Dice, han robado, pero dice, también han mentido. O sea, si hemos mentido, si hemos hecho las cosas de manera equivocada, tenemos que ver hacia atrás y tenemos que arrepentirnos. No es suficiente con que nadie sepa lo que hicimos en el pasado, porque a veces nos preocupamos mucho de las apariencias, ¿no?
O sea, que me vean que oro, que busco a Dios, pero que nadie sepa lo que yo he hecho. ¿Pero qué si Dios lo ve? Y Él ve que hay prevaricación y que hay anatema en nosotros. O sea, que hay maldición a causa de que de las malas decisiones, de las malas cosas que hemos hecho en el pasado. Enfermedades, yo conozco gente que enfermedad tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay un descanso. Si el Señor promete valle y montaña, ¿verdad? ¿Sí? No siempre valle, no siempre montaña, es alternado. Pero ¿por qué alguien puede estar siempre en una misma situación? Porque hay algo que hemos escondido, que hemos enterrado y que está desde ahí produciendo dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, nos está produciendo maldición. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Si estamos cosechando es porque hemos sembrado. Si estamos sembrando bien es porque sembramos bien. Si estamos cosechando mal es porque sembramos mal. Entonces tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, ¿dónde? ¿Qué situación? A lo mejor yo ya ni me acuerdo porque pues cuando era joven, ¿verdad? Cuando tenía 17, no, pues ya, para mí, ¿verdad? ¿Sí? Pero si hoy todavía no puedo yo recibir de la bendición de Dios, yo tengo que buscar qué está escondido dentro de mí que está impidiendo la bendición de Dios. Y dice aquí entonces que había anatema, ¿sí? Y por eso el Señor le dijo, no podrás estar delante de tus enemigos, hermano, no podemos tener victoria sobre nuestros enemigos. O sea, tú quieres avanzar, yo quiero avanzar y llegar a ser parte de la esposa, queremos estar en la nueva ciudad, queremos trabajar con otras actitudes que están dentro de nuestro corazón, con otros pecados, pero si no reconocemos lo que hemos sepultado, y no en la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque lo que se supone que ya sepultamos en la sangre de Jesús es porque ya nos arrepentimos, ¿no? Ya nos arrepentimos y el Señor ya ni se acuerda, sino aquello que hemos enterrado, ¿para qué? Para quedarnos con eso. Dice ahí, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas. ¿Sí? En el versículo, seguimos adelante, 13. Levántate, santifica al pueblo, di, santificaos para la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Lo mismo, santificarnos. Tenemos que venir y buscar, Señor, ¿por qué esa situación recurrente en mi vida, en mi familia? No me acuerdo, lo sepulté ya. A través de tu espíritu, recuérdamelo, tráemelo a la memoria para que yo me pueda arrepentir. De tal manera dice, porque mientras no los venzas, mientras no lo entregues, no lo quites de entre ti, no vas a poder tener victoria. Luego dice adelante, fíjense la situación, el Señor llama a santificación al pueblo, Josué llama a todo el pueblo, Acán está en medio del pueblo, sabe que ya se sabe que fue derrotado Israel porque hay anatema. Pero ¿qué podrá haber pensado Acán? No debe haber sido el único, ¿verdad? Como muchas veces nosotros decimos, no soy el único que está pecando. Fulano, sutano, todos lo hacen, ¿verdad? ¿Sí? El Señor dijo, santifícate. Y él dijo, pues a lo mejor es otro, no he de ser yo. Hermanos, cuando Dios viene a través de su palabra y nos da una luz en nuestro caminar, tenemos que tomarla para arrepentirnos y santificarnos. No decir es que el otro, a lo mejor le habla al de allá, al último que se sentó, ¿verdad? O hasta al frente que está allá. No, sino oír la voz de Dios que nos llama a arrepentimiento. Miren, llamó y acá no se arrepintió. Luego dice 14 que los llamaron por tribus.
Vamos más adelante, ya los trajeron por tribus, versículo 17. Y haciendo llegar la tribu de Judá, luego la familia de los de Sera, y luego de la familia de los de Sera fue tomado Zabdi. Y luego de los de Zabdi, Acán. ¿Cuántas oportunidades hubo? Uno para santificación, cuando los llamaron por la tribu de Judá, cuando los separaron por familia, de la familia de Sera, cuando fue tomado Zabdi. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades Dios le dio al pueblo de Israel, Acán, para arrepentimiento? ¿Sí? Si desde aquel momento, hermanos, desde que dijo santificados porque hay anatema, le hubiera dicho yo soy culpable, yo lo tomé, yo lo metí en mi casa, yo lo escondí, yo lo tengo, yo soy culpable, otra cosa hubiera sido la situación. Pero Dios llama a las tribus a través de Josué, a las familias y todo eso, y acá no se arrepiente. Y entonces vemos que dice, e hizo llegar a su casa por los varones, todavía mandaron a traer a los varones. Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria y honra a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Muy bueno estaba el manto. 200 ciclos de plata y un changote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales como codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda. Vamos adelante. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero y el manto y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Cor. ¿Para qué fue llevado ahí? Y dijo Josué, porque has túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. O sea que, hermanos, después de tantas oportunidades para Acán, vino ¿qué? El juicio. ¿Sí? Dios nos llama a arrepentimiento, Dios nos llama a arrepentimiento, Dios nos llama a arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, tarde que temprano, el juicio es eminente. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que vemos que no fue Acán, Acán fue el que se lo trajo, hermano. ¿Sí o no? Pero dice que toda su familia y todos sus bienes, todo fueron apedreados y fueron quemados. ¿Para qué? Para raer el pecado del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, en esta porción bíblica nos damos cuenta, hermanos, de cuánta responsabilidad tenemos con la toma de decisiones. De nosotros como padres depende la bendición o la maldición en nuestras casas. Pero ustedes, hijos que están aquí, también contribuyen a eso. Contribuyen, los que ya son grandes, que son jóvenes que están aquí, también contribuyen a la bendición o la maldición en las casas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, vamos a Éxodo. Es una porción para los padres en esta mañana, por la suma responsabilidad que tenemos, hermanos. Porque lo que hagas o tomes como decisión en tu vida, no solamente te va a afectar a ti. En el versículo 5, bueno, es prácticamente vamos a leer 5. Éxodo 25, ¿sí? Éxodo 25. ¿Sí lo tienen? Dice aquí,
No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. ¿Sí? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros padres de arrepentirnos. ¿Sí? De malas decisiones, de pecados que hemos cometido en el pasado, porque dice que esa maldición es visitada por Dios no solamente en nosotros, sino sobre nuestros hijos. Y luego sigue diciendo, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Cuando no guardamos los mandamientos del Señor, cuando nosotros tenemos desdén, cuando nosotros tenemos, hermanos, en poco los mandamientos de Dios para obedecerlos, hermanos, Él visita la maldad de nosotros sobre nuestros hijos. ¿Qué responsabilidad tenemos como padres de arrepentirnos y buscar dentro de nuestro corazón cualquier cosa que hayamos sepultado? ¿Sí? Pero dice más adelante, pero que también hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hemos hablado de ese texto. La misericordia de Dios se extiende a millares cuando nosotros entonces podemos tener que amar al Señor y guardar sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, hermanos, si nosotros amamos al Señor, nuestras generaciones van a ser bendecidas. Pero ¿por qué estamos teniendo derrota? ¿Por qué estamos teniendo problemas recurrentes? ¿Sí? Recurrentes de maldición sobre nuestra vida muchas veces, porque nosotros estamos desobedeciendo a los mandamientos de Dios. Porque Él nos dice no y nosotros lo hacemos. Porque Dios nos dijo no hagas como los pueblos que están a tu alrededor, y nosotros hemos metido al mundo en nuestra casa. Muchas de las cosas que a veces hay en los hogares cristianos atraen espíritus, atraen maldición. Pornografía, revistas esotéricas, lo que se ve en el televisor, lo que ven en el internet, lo que oyen, la música que oyen a veces los jóvenes, están siendo como ese manto babilónico y ese changote de oro, que lo estamos metiendo a nuestras casas y que están trayendo maldición no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Y tal vez podemos estar a disgusto con Dios porque siempre prueba. Ay, Señor, ¿por qué siempre problemas? Y a veces hasta nos convencemos, es que estoy en el camino crucificado. Pero eso no es verdad. Dios alterna las cosas en nuestra vida. Pero si hay una constante de problemas, de necesidad económica, de enfermedad, deberíamos analizar qué tenemos de anatema dentro de nuestra familia. ¿Qué hay dentro de nuestras casas? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Verdad? Que el Señor dijo que no tocáramos, que no tuviéramos, y lo hemos tomado para nosotros y está trayendo ruina a nuestra vida, ruina a nuestra familia. Hermanos, Dios nos llama a arrepentimiento. Es necesario que nosotros, hermanos, reflexionemos en lo que estamos haciendo. Y si hasta este momento nos hemos arrepentido, hoy tenemos que buscar atrás. Y poder decirle, Señor, reconozco que tomé, que lo vi, que lo tomé, que me lo llevé y que ahora lo escondí. Pero Señor, me arrepiento. Hubiera sido diferente la historia de Acán. Y dice que se arrepintió. ¿Por qué entonces fue destruido? Porque no utilizó las diferentes oportunidades que Dios le dio, hasta que se vio descubierto. Hasta que no dijeron, ¿eres tú? Ay, sí, cierto, sí, yo fallé. Que no sea necesario que Dios nos descubra en el pecado. Que cuando sermón tras sermón, tiempo de oración o tiempo de leer la Biblia, que podamos oír la voz de Dios que nos llama a arrepentimiento. Y poder decirle, Señor, sí es cierto. Yo vi, codicié, lo quise, me lo traje, lo tengo aquí, Señor, pero me arrepiento, te lo entrego. Para que el juicio no venga ¿qué? Sobre nosotros. Porque, hermanos, la decisión de Acán no solamente le trajo juicio a él, le trajo a su familia.
el juicio que venga sobre nuestra familia, hermanos, será por nuestra falta de arrepentimiento o la bendición por nuestro arrepentimiento constante. No es cierto, hermanos, que los del camino crucificado tengamos que estar pasando por situaciones constantemente de prueba, de necesidad, de enfermedad. ¿Está claro en ese punto? Alterna a Dios, ¿sí? Cierto que hay personas cristianas que creen que los hijos de Dios no pasan por esas situaciones, pero nosotros creemos que Dios alterna la prueba y la bendición, la humillación, la exaltación, ¿sí? Pero no puede ser algo constante en la vida de alguien. Cuando ya es algo constante, debiéramos detenernos aquí y decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde no me he arrepentido? ¿Qué es lo que está dentro de mi casa, dentro de mí? ¿Qué pecado tengo del cual no me he arrepentido que está trayendo qué? Maldición y ruina a mi familia. ¿Sí? Entonces Dios trató y hasta que acá no fue destruido, hasta que no fue sepultado y el pueblo se arrepintió, Dios no le dio victoria, aunque era un pueblo pequeño. Regresemos a Josué y con esto terminamos. Solamente para que veamos que Dios sí le dio victoria a Ai, sobre el pueblo de Ai. Bueno, entonces ya dice en el versículo 26, capítulo 7, 26, dice que ya los fueron destruidos, fueron apedreados, quedó un montón de piedras como testimonio. Y en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Josué, versículo 8, versículo 1, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Está ahí? Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella, y así sigue diciendo. Entonces el Señor, después de que el pecado fue quitado de entre el campo, Dios trajo ¿qué? Victoria al pueblo de Israel, ¿sí? Y ahí sí le dijo que iban a tomar de los despojos. ¿Por qué en Jericó le dijo que no iban a tomar de los despojos? Porque era la primera ciudad que ellos habían conquistado y eran primicias para Dios. Pero de ahí en adelante Dios les dio despojo al pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? Entonces Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre Ai, y ellos vencieron a su rey, dice, y vencieron a la ciudad. Pero después de que el pecado fue quitado de entre el pueblo de Israel. Si queremos ser cristianos victoriosos, bendecidos, hermanos, de victoria, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a quitar el pecado que está dentro de nuestra tienda. Y nuestra tienda somos nosotros, nuestro campamento, nuestra familia, nuestra iglesia. Eso se va a ver en nuestra familia, se va a ver en nuestra iglesia, que necesitamos trabajar con el pecado oculto. ¿Sí? Porque el pecado oculto trae maldición. Entonces necesitamos arrepentirnos. Podemos doblar nuestras rodillas, vamos a orar 5 minutos. Hermano Elías, ¿puedes tocar algo? Y vamos a preparar nuestro corazón.